Inmediatamente pensamos en la antigüedad como uno de los primeros criterios. Y esa antigüedad no está dada por lo viejo que sea o lo nuevo que sea un bien, sino por la distancia que yo tengo para poder mirar sin estar atravesado por otras miradas. El otro criterio tiene que ver con la representatividad, es decir, ese bien es representativo de una forma de hacer arquitectura, de una forma de construir ciudad. El otro valor tiene que ver con la integralidad, es decir, yo tengo un bien y si íntegramente está conservado, tiene carácter patrimonial. Y puedo tener un cuarto concepto que es la autenticidad, que es muy importante, porque la autenticidad nos está garantizando que esa antigüedad que estamos viendo es verdadera, no es construida, no es un escenario. Esos son los primeros conceptos que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo que me parece muy importante es pensar que la ciudad está construida prácticamente por la presencia de la vivienda. Y en el ámbito rural también necesitamos vivienda. Es decir, la vivienda es uno de los elementos constructores de ciudad más importantes con los que contamos. Y sin duda que es fundamental centrarse en los criterios para declarar a un bien, a una vivienda como patrimonial. Y en este recorrido histórico que le propusimos a Mariana Melem, vamos a empezar por el rancho, aquella vivienda primitiva en el siglo XIX que justamente hoy en día ya constituye un bien patrimonial dentro de la arquitectura entrerriana. Y si hablamos de la provincia de Entre Ríos, tendríamos que hacer una especie como de abanico que abarca desde el rancho primitivo, que es una forma de construir elemental en base a los materiales que hay en la zona, pero sobre todas las cuestiones, esta forma de construir elemental nos genera espacios que tienen posibilidades muy básicas. Por ejemplo, ¿el rancho qué es? Es un espacio único techado de la manera más sencilla, que es el techo a dos aguas. Entonces vamos a tener versiones del rancho que van a estar hechos íntegramente en paja, hechos de adobe, hechos de ladrillo, incluso vamos a tener de ladrillos con tejas también, y van a seguir siendo ranchos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del concepto tipológico, un espacio muy básico al respecto. Y si avanzamos unos años, ya tenemos que hablar de los primeros artesanos, su importancia, su marca en la construcción de viviendas en los tiempos que Paraná fue capital de la Confederación. Y esos primeros artesanos nos empiezan a mostrar unas viviendas que tienen algo más de complejidad. Una de esas complejidades, por ejemplo, es la resolución del techo de azotea, es decir, el techo plano. ¿Qué nos permite ese techo de azotea? Poder hacer más de un nivel y poder tener a lo mejor viviendas rurales que tienen un mirador para poder visualizar qué es lo que sucede en el entorno del campo. Después vamos a tener una vivienda vinculada a la presencia profesional. Y aclaro una cosa, que yo hable de esto de primero, después y después, no significa que lo demás se anule. Vamos a tener ejecución de ranchos hasta en la actualidad, digamos, para poder valorar. Decía, cuando hablamos de una profesionalización, estamos hablando del tiempo en que Entre Ríos tiene fundamental importancia por ser el territorio federal, cuando Paraná es capital de la Confederación. En ese momento, la presencia de los arquitectos que vienen de la mano de Urquiza, va a generar algo así como una escuela vinculada con esta idea de hacer ciudad y de hacer vivienda, que incorpora ciertos elementos muy fácilmente reconocibles que dan cuenta de lo clásico, como el arco de medio punto, como la utilización de pilastras, de almohadillados, de todos estos elementos ornamentales que dan cuenta de un determinado momento y de la presencia profesional. Y lo interesante de este recorrido es poder ir encontrando ejemplos de viviendas que demuestren claramente las marcas arquitectónicas de esta época. De la década de 1870, lo que hoy es la Biblioteca Provincial. La Biblioteca Provincial está compuesta por dos residencias. Esas dos residencias eran las residencias de dos gobernadores. Por una parte Antelo y por la otra Febre. Estos ejemplos quedan pocos en la ciudad. Y vale la pena, digamos, reconocerlos porque serían estos que están como en la etapa intermedia entre la Confederación de Urquiza
y la generación del 80 o la de las viviendas del Gringo. Fíjense cómo, si nosotros hacemos un recorrido por Alameda, podemos prácticamente inferir cuáles eran las condiciones en las que se construye la Alameda con esta imagen que conocemos hoy, aunque haya modificaciones, aunque haya incorporaciones, que no son malas las incorporaciones porque la ciudad es un organismo vivo, entonces como tal continuamente se está renovando. El tema es cuáles son estas tensiones entre lo que conservo y lo que modifico, pero en eso está la idea de la ciudad como producto cultural. Y la construcción de viviendas en las ciudades entrerrianas con el correr de las décadas del siglo XIX y ya en las primeras también del siglo XX, comenzaron a mostrar algunas marcas bien interesantes que tienen que ver con la consolidación del Estado, la consolidación del modelo agroexportador, las diferentes clases sociales que jugaban un rol central en cuanto a la construcción de vivienda. Por un lado, la clase agroexportadora, la clase terrateniente, y por otro lado, un actor fundamental en este aspecto, que es el inmigrante que llegó de los países europeos y copó y pobló todas las ciudades argentinas. Hacia fines del siglo XIX, lo que vulgarmente conocemos como la generación del 80, empieza a incorporar un abanico de elementos nuevos. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo de país que lo que hace es ampliar la frontera y se extiende. Porque tenemos un rol en la comunidad internacional que tiene que ver con esta idea de ser proveedores de grano. Y porque además ese modelo se completa con la presencia o con el ingreso de inmigrantes. Al ingresar el inmigrante vamos a empezar a hablar y vamos a escuchar hablar en muchos de los casos de la casa del gringo. ¿Cuál es la casa del gringo? Es la casa de los inmigrantes, es la casa chorizo, es la que tiene ciertos elementos compositivos clásicos, pero que se reconoce. ¿Por qué? Porque los lotes de las manzanas van a achicarse, se van a afinar. Al afinarse, entonces ya no vamos a tener una casa de patios como podríamos haber tenido antes, sino vamos a tener una media casa de patios. Esa media casa de patios es la que llamamos casa chorizo, casa vestíbulo o casa del gringo. Y ese ejemplo es el que vamos a ver en distintos lugares de la ciudad, como hoy, como la Biblioteca de la Legislatura o el Archivo Provincial, son ejemplos claros de esa casa del gringo o casa chorizo. Pero hay otras versiones también. Entonces, detrás de la presencia de este inmigrante hay un gran aluvión y una construcción de ciudad a partir de la vivienda. Empiezan a aparecer otras opciones que tienen que ver con las nuevas corrientes estéticas que se desarrollan en Europa y en Estados Unidos, como por ejemplo el Art Deco. El Art Deco es esa forma de hacer geometrizada que descompone el plano en distintos planos, y es muy característica de los años entre los 20 y los 30. Hay viviendas individuales de ese tipo, en la esquina, por ejemplo, de Santa Fe y Malvinas, aquí, es un ejemplo de arquitectura Art Deco. Y si nos metemos de lleno ya en el siglo XX, en este recorrido histórico por la arquitectura entrerriana, vamos a encontrarnos dos tipos de viviendas muy marcadas. Por un lado, la de los terratenientes y por otro lado, la de los gringos, la famosa casa chorizo que podemos encontrar en casi todas las ciudades entrerrianas. Además de la casa del gringo que estamos hablando, que sería casi como la casa popular, también empiezan a emerger en el espacio urbano ejemplos que son denominados no casualmente como palacios o villas. Esos ejemplos tienen que ver con cómo se muestran determinadas clases, o en todo caso la clase terrateniente o la que está vinculada con la producción ganadera sobre todo, en la provincia. Y por ejemplo tenemos un caso muy especial que es el Palacio Arrobarrena,
en Concordia. El Palacio Arruabarrena es hoy un museo, pero originalmente era eso, un palacio urbano, una vivienda urbana de jerarquía para un productor ganadero. De la misma manera que está esa vivienda, ese palacio en Concordia, vamos a tener, por ejemplo, acá en Paraná, la residencia Barbayelata, que es donde funciona el IOSPER hoy. Son más o menos contemporáneas, con 4 o 5 años de diferencia entre una y otra. La propia sede del Partido Justicialista también es parte de ese momento. Y hacia los años 30, como yo les decía antes, también van a seguir manifestándose estas expresiones. Un caso claro es lo que es hoy este edificio que tenemos enfrente, que es la Gendarmería, que en realidad es conocido como el Palacio Rosenbrock. Fíjense que es una obra muy particular, que tiene ciertos elementos del Art Deco, pero también hay algunos elementos exóticos, como una especie de pagoda china, es decir, como diría, un repertorio de materiales, además de ornamentos, que lo que hacen es posicionar en la ciudad la presencia de determinadas familias que tienen un vínculo importante con la producción agropecuaria.